los hijos de Dios, los que hemos creído en Jesús, normalmente y mayoritariamente nos identificamos con la palabra cristianos. Pero lamentablemente también tenemos que decir que hoy, hermanos, esta palabra está tan devaluada. ¿Por qué? Bueno, porque muchos que nos llamamos cristianos a veces no estamos reflejando a Cristo en nuestras vidas. Esa es la realidad. Y también hoy cualquiera puede ser cristiano. Es más, se ha vuelto una moda ser cristiano en todas las esferas de la vida, en todos los ámbitos de la vida. Se ha vuelto una moda ser cristiano. Cualquiera puede ser cristiano. Cualquiera que hace una decisión por Cristo, cualquiera que hace una oración de fe, cualquiera que levanta su mano para recibir a Cristo, cualquiera que llena una notita, ¿verdad?, como señal de que ha recibido a Cristo, ahora se puede llamar cristiano. Pero no es así. Porque nosotros sabemos y nos damos cuenta que el 90% de la gente que hace una decisión por Cristo, cuando la vamos a ver, ya no nos abre la puerta. Dice, no, yo nada más fui porque me invitaron, pero ya no. Y hermanos, esta es una realidad. La palabra cristiano se ha devaluado tanto y a hoy en día cualquiera puede ser cristiano. Por eso es que uno de los nombres con los que nos debemos de identificar los que hemos creído en Jesucristo es el de discípulo, el de discípulos. Amén. Jesús mismo se refirió a aquellos que escogió y llamó. Jesús mismo se refirió a aquellos que escogió y llamó como sus discípulos. Se refirió a ellos como sus discípulos. Jesús deseaba que por la práctica de su enseñanza y doctrina, escuche, Jesús deseaba que por la práctica de su enseñanza y de su doctrina, aquellos que había escogido y llamado fueran conocidos como sus discípulos. La Biblia dice, mire hermano, allá en Juan capítulo 8:31, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, en mi enseñanza, en mi doctrina, si ustedes practican, si ustedes tienen como norma de vida mis enseñanzas y mi doctrina, dice la palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Evidenciarán que son mis discípulos. De lo contrario, aunque vengan a la sinagoga, no son mis discípulos. Hoy en día, sino en nuestra práctica de vida, en nuestra manera de vivir, no se nota la enseñanza y la doctrina de Cristo, aunque vengamos a la iglesia, aunque carguemos una Biblia, no somos sus discípulos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Bueno, ya lo leímos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y finalmente Jesús dejó la ordenanza suprema de ir y hacer discípulos. Dios no nos dejó ir y dirijan la alabanza, ir y hagan eventos evangelísticos. Id, no, la ordenanza suprema que dejó Jesucristo a sus discípulos antes de ascender es precisamente lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 28. Id y haced discípulos. Y siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Puede que yo esté cantando,
Puede que yo esté incluso dando clases en el seminario, perdón, en el instituto. Puede ser, hermanos, que yo esté sirviendo en algún área de la iglesia, pero si no estoy siendo y haciendo discípulos, estoy faltando a mi trabajo, estoy faltando a mi tarea, porque la tarea suprema, el trabajo que Dios nos mandó, que Jesús nos ordenó, es ir y hacer discípulos. Aleluya. Ahora bien, entendamos, discípulo en el contexto hebreo. Discípulo en el contexto hebreo significa alguien que es instruido, que es adiestrado, que es enseñado hasta que pueda igualar, hasta que pueda llegar a la estatura ¿de quién? De su maestro. No del maestro, de su maestro. Amén. Entonces, en el contexto hebreo, discípulo significa alguien que es instruido, que es adiestrado, que es enseñado hasta que pueda igualar. Por eso es que Jesús mismo dijo en Lucas 6:40, dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Mateo 10, 24 al 25 dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si el padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Entonces, ser discípulo significa ser un creyente, ser un cristiano que está siendo instruido, que tiene, mejor dicho, una disposición. Por favor, que tiene una disposición para ser, porque hay quienes no lo tienen. Hay quienes no lo tienen. Pero un discípulo es aquel que tiene una disposición para ser instruido, para ser adiestrado, para ser enseñado, para ser perfeccionado hasta que alcance la medida de su maestro, que es Efesios dice, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces los que discipulamos, no discipulamos a la gente para que sea como nosotros, ni sea para nosotros. Discipulamos a la gente para que la gente alcance altitud, la altura de la medida del varón perfecto que es Cristo, que es nuestro maestro y que es nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, eso significa ser discípulo. Discípulo no es alguien que viene cada 8 días acá y oye y cuando sale ya se le olvidó. Discípulo no es aquel, hermanos, discípulo no es el que solo carga una Biblia. Discípulo no es solo aquel que participa en un lugar de servicio. Un discípulo es aquel creyente cristiano que dice, yo quiero ser instruido, yo quiero ser enseñado, yo quiero ser perfeccionado, yo quiero alcanzar la medida, la estatura de Cristo, de parecerme, de ser como mi maestro que es Cristo Jesús. Pero el título de nuestro mensaje es Discipulado, una entrega radical. Ahora, necesitamos comprender un poquito lo que significa la palabra radical, que no es lo mismo que fanatismo o extremismo. No es fanatismo ni extremismo. Tenemos que entender lo que significa la palabra radical. Radical se refiere a lo que es completo, que es absoluto, que es inapelable, que es
contundente, que es rotundo, que es drástico, que es extremado, que es tajante, que es intransigente. Eso es radical. Radical se refiere a todo lo que va al fundamento, todo lo que es total y arraigado en él. Ajá. Eso es radical. Entonces un cristiano radical, amado hermano, un cristiano radical es aquel que fundamenta su vida en él. El fundamento de su vida, la base de su vida está en Cristo, está en su palabra, está en la doctrina de Cristo, está en la enseñanza de Cristo y está fundamentada en Cristo Jesús. Ese es un cristiano radical. ¿Y cómo necesitamos cristianos radicales? Es intransigente con el mundo. Es intransigente con el mundo. Pero cómo nos encanta copiar al mundo, reciclar cosas del mundo para nuestra vida. Entonces radical, hermanos, es algo serio. Radical es aquello que demanda un compromiso de raíz, un compromiso de corazón, una vida rendida a su reino y a su causa, y que no da lugar a la tibieza, no da lugar a la pereza, ni a la indiferencia, y mucho menos a la indolencia. ¿Oyó? Entonces, mis amados, radical, aquello que demanda un compromiso de raíz, un compromiso de corazón, una vida rendida, entregada a su reino y a la causa del reino. De tal manera, hermanos, que no admite el discípulo, no admite tibieza. El discípulo no admite pereza, flojera, desidia. El discípulo no admite indiferencia y el discípulo no admite indolencia en su vida. ¿Y cómo nos falta indolencia? Perdón, no, ¿cómo nos gobierna la indolencia, mejor dicho? ¿Saben lo que es la indolencia? No sentir dolor. ¿Saben por qué no salimos a predicar? ¿Saben por qué no le predicamos, hermanos, a mucha gente? Porque no sentimos el dolor que deberíamos de sentir al verlos, hermanos, en muerte espiritual y verlos en un futuro de condenación. Cuando empecemos a sentir dolor por aquellos que no conocen a Cristo, cuando empecemos a sentir dolor por aquellos que sufren por el pecado, por la maldad, aquellos que sufren, hermanos, entonces empezaremos a predicar y empezaremos a ser discípulos. Pero no sintamos el dolor, hermanos, no lo vamos a hacer. Pablo decía, ay de mí. Pues decía Pablo, ay de mí si no predicara el evangelio. Y Pablo no lo hacía, hermanos. Pablo no lo hacía porque Dios tenía necesidad de que él predicara. Pablo mismo dice, me es impuesta necesidad. Soy un discípulo y por lo tanto me es impuesta necesidad. ¿Qué necesidad? La necesidad de predicar a Cristo. ¿Y qué sucede cuando una necesidad no es suplida en nosotros? Como yo le decía alguna vez, le decía a mi nieto Joel, le decía, ¿por qué respiras? Y me dijo él, porque lo necesito. Y si no respiraras, me muero, abuelito. Porque es una necesidad. Entonces el discípulo no es aquel que viene cada 8 días a la iglesia. Y es más, le tengo que mandar un WhatsApp para que venga. El discípulo es aquel que está comprometido, rendido de raíz con el reino y su causa, y que no da lugar en su vida a la tibieza,
ni a la pereza, la indiferencia, la indolencia. Mira al que está a tu lado. Tú sí eres un verdadero discípulo. Ahora dile, por fe. Ahora bien, necesitamos entender, y si alguien me ayuda en el piano, el discipulado bajo el nuevo pacto, que eso es importante. Necesitamos entender el discipulado bajo el nuevo pacto, porque nosotros somos discípulos del nuevo pacto. Dígalo, soy discípulo del nuevo pacto. ¿Okay? Muchas veces nosotros traemos enseñanzas del antiguo pacto al nuevo como si Cristo no hubiera muerto, hubiera resucitado y hubiera ascendido. Muchas veces traemos enseñanzas del antiguo pacto como si Cristo no hubiera resucitado, como si Cristo no se hubiera encarnado. Nosotros, gracias a Dios, hoy somos discípulos del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque hoy adoramos, servimos al Cristo resucitado, al Cristo que está sentado a la diestra del Padre y que reina por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que entender el discipulado bajo el nuevo pacto, porque en ese pacto nos encontramos ahora. Y en primer lugar, debemos comprender acerca del paso fundamental de entrada a esta dimensión en nuestra relación con Dios, la de discípulo. ¿Cuál es el paso fundamental de entrada a esta dimensión de relación con Dios? Es decir, de ser discípulos de Cristo. Necesitamos entender y afirmar el paso fundamental, que es, número uno, la seguridad de nuestra salvación y la certeza de nuestra salvación en Cristo. Todo discípulo necesita estar seguro de dos cosas, porque es el paso fundamental de entrada a esta dimensión de ser discípulo de Cristo. Número uno, amado hermano, tener la seguridad de mi salvación en Cristo, y debo tener la certeza de mi salvación en Cristo. Es decir, cuando hablo de seguridad, amado, estoy hablando de la seguridad, la convicción de que Dios nos ha salvado, y nos ha salvado de manera permanente. Yo tengo que estar convencido de la obra de Dios en mi vida. Me salvó y me salvó para siempre. Me salvó y me salvó de manera permanente. Aleluya. Alguien dice amén, hermanos. Por eso dice la palabra en Hebreos que por medio de una ofrenda perfecta hizo perfectos para siempre a los santificados. Aquellos que Dios salvó, los ha salvado de manera permanente y perpetuamente. Dios no dice, ay, ahora por lo que hiciste o por lo que dijiste, ya perdiste tu salvación. Claro que hay que explicar y hay que abordar este tema todavía un poco más profundo, pero no es el tema en este momento. Pero lo importante es que usted y yo tengamos la convicción
Si voy a ser discípulo de Cristo, amado, debo tener la convicción, la seguridad de que Dios me salvó y me salvó para siempre. Aleluya. Me salvó por su gracia, me salvó por amor, como cantábamos. Me salvó, hermanos, en el uso pleno, total, hermanos, de su voluntad. Me salvó y me salvó para toda la vida. Alguien dice amén. Pero también debo tener la certeza, es decir, la convicción interna de que soy salvo. De que Él no solo proveyó una salvación permanente, sino de que yo soy salvo. Hay cristianos que le preguntamos, dice, ¿tú eres salvo? Y dice, pues no sé, no estoy seguro. Y si yo voy a ser un discípulo de Cristo, debo estar convencido que soy salvo. Que soy salvo. Levante su mano, hermano, los que están convencidos que son salvos. Oh, gloria a Dios. Hay algunos que todavía así como que lo están pensando. Y mire qué dice la palabra de Dios. Debo estar seguro debo tener la seguridad de mi salvación, de la salvación de Dios y de mi salvación en Cristo. Debo estar seguro que he sido justificado, que he sido hecho justo y he sido reconciliado, es decir, he entrado a una relación de pacto con Dios. Por eso, reconciliarme con Dios es entrar en una relación de pacto con Él. Aleluya. ¿Oyó? Pero es que eso es lo que dice la Biblia y yo tengo que estar seguro de ello. Mire qué dice la palabra de Dios en cada tremendo pasaje, Romanos 5, 8 al 11 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, entramos en un pacto, en una relación de pacto con Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Aleluya. Hemos sido justificados. No solo fuimos perdonados, fuimos justificados. Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe tenemos paz, reconciliación con Dios. Entramos en un pacto, en una relación de pacto. Y Él nunca ha faltado a su pacto. Pastor, pero nosotros luego fallamos, luego pecamos. Es que nosotros, ¿sabe por qué estamos en una relación de pacto con Dios? Dios no hizo una relación de pacto con mucha gente, con muchas personas. Dios hizo una relación de pacto con una sola persona, que es su Hijo Jesucristo. Por eso es imposible que Dios falte a su pacto, y es imposible que Jesús falte a su pacto. Es más, Jesús ya cumplió su pacto. Entonces Dios no hizo una relación de pacto con un montón de gente. Él hizo una relación de pacto con su Hijo.
Por lo tanto, todos los que estamos en su Hijo, entramos en esa relación de pacto con Dios. Y aunque pudiéramos, si acaso, ocasionalmente fallar, equivocarnos, no se rompe el pacto, porque el pacto está, nuestro pacto está representado en Cristo Jesús. Aleluya. Y Él cumplió el pacto. Todo esto nos es revelado. Es inconcebible que vivamos una vida cristiana monótona, aburrida, de costumbre. ¿Sabe por qué vivimos muchos cristianos agobiados, desesperados, preocupados? Porque tenemos más relación con el mundo que revelación de lo que somos en Cristo. Porque tenemos más relación con el mundo y con lo que sucede en el mundo y acontece en el mundo que una revelación de lo que somos en Cristo Jesús. Aleluya. Y como nuestra relación y nuestros sentidos humanos están más relacionados con el mundo, nos volvemos más susceptibles a lo que sucede en el mundo. Y la Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción. Pero una cosa es que yo tenga aflicción y otra cosa que me gobierne la aflicción. Una cosa es que yo tenga problemas y otra cosa que los problemas determinen el gozo o la alegría en mi vida. Entonces, por falta de revelación de lo que somos en Cristo, hermanos, y se le suma la excesiva relación que tenemos con el mundo, es que como cristianos andamos bien preocupados, desesperados, enojados. La seguridad de nuestra salvación y la certeza de nuestra salvación en Cristo. Hemos sido justificados y somos reconciliados. Mire qué más. Nuestros pecados han sido perdonados. Nuestros pecados han sido perdonados. Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bienaventurado aquel que ya no se le imputa pecado. Aleluya. Y aún si acaso, hijitos míos, dice, si alguno hubiere pecado por alguna razón, no por práctica ni por costumbre, si por alguna razón, hijitos míos, alguien hubiere pecado, dice: abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Aleluya. Que es la propiciación por nuestros pecados. Aleluya. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Aleluya. Hemos nacido de nuevo. Necesitamos estar seguros que hemos sido justificados, que hemos sido reconciliados. Necesitamos estar seguros que nuestros pecados han sido perdonados. ¿Por quién? Por Cristo. Y cuando tenemos la revelación de esto, hermanos, derribamos esos argumentos humanos de humanismo que se meten en la iglesia. He escuchado a gente que ministra a la gente: perdona a Dios. ¿Cómo que perdono a Dios? Es que mucha gente está enojada con Dios. Necesitas perdonar a Dios. ¿Cómo? Y ay, Dios, te perdono. ¿Sabe lo que significa eso? Decirle a la gente que tiene que perdonar a Dios, que Dios pecó. ¿Sabe qué significa, hermano? Que Dios fue injusto contigo, que Dios te lastimó, que Dios no estuvo en los momentos más difíciles de tu vida. Perdónalo, ya está en el encuentro perdonando a Dios.
y en todas esas terapias emocionales cristianas que llevamos a la gente. Pero lo más tremendo es otra cosa: perdónate a ti mismo. Dios mío, ¿qué es eso? Es que te tienes que perdonar. A mí la Biblia me enseña que el que me tiene que perdonar no soy yo, sino es Dios. Y que el perdón viene cuando yo me arrepiento, cuando yo me arrepiento de lo que he hecho. Por eso los apóstoles le dijeron a esta gente: varones, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse, dice. Luego bautícense cada uno de vosotros para perdón de los pecados. Debo estar seguro entonces que también he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura. He renacido, he vuelto a nacer. Aleluya. Por eso dice Primera de Pedro 1:23: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aleluya. ¿Quién me hizo renacer? Soy renacido por la palabra que vive, que está activa y que permanece para siempre. Aleluya. Por eso esto conéctalo con la salvación. Dios te salvó permanentemente, porque no te salvó por simiente incorruptible, no te salvó por la vida de un gran predicador, no te salvó ni siquiera, hermano, por un gran mensaje evangelístico. Dios fue el que te salvó por su palabra, esa palabra que te hizo nacer de nuevo y por la cual esa palabra vive y vive para siempre. Aleluya. La palabra me hizo renacer, la palabra me sustenta, la palabra me sostiene y la palabra permanece para siempre. Aleluya. Debo estar seguro que no solo somos de Cristo. Debo estar seguro que está hoy en Cristo. Debo estar seguro que tengo a Cristo. Debo estar seguro que Cristo me habita. Aleluya. Otra vez, no puedo ser un verdadero discípulo. Nunca seré un verdadero discípulo si esto no se afirma, no se me revela en mi corazón. Que, número uno, soy de Cristo. Aleluya. Estoy en Cristo. Tengo a Cristo. Y Cristo me habita. Aleluya. Wow. Tengo a Cristo. Soy de Cristo. Estoy en Cristo. Y Cristo me habita. ¿Qué dice la Biblia? Gálatas 3:29: y si vosotros sois de Cristo. Contrario a lo que dice Primera de Juan, el que no ama a su hermano no es de él. ¿Necesitas más teología y más revelación? Dice: y si vosotros sois de Cristo, dice, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Romanos 8, hermanos 1, dice Romanos 8:1: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios, que es Cristo, mora en vosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cuántos son de Cristo? Levanten su mano. ¿Cuántos están en Cristo? Baje su mano. ¿Cuántos tienen a Cristo? Levanten su mano. ¿Y cuántos
¿En cuántos habita Cristo? Mantenga su mano arriba. Ya estaba uno así. Qué lindo. Este es el paso fundamental de entrada a esta dimensión gloriosa de ser un discípulo de Cristo. Nadie que no entra por este paso, nadie que no entra por esta puerta puede ser un verdadero discípulo de Cristo. Pero ahora, para ir terminando, bajo el nuevo pacto ya no somos seguidores de Jesús, sino somos reproductores de Él. Todavía en nuestro contexto algunos usan esta palabra, es que somos seguidores de Cristo. Pero en la realidad, de acuerdo a lo que ahora es los que estamos en Cristo, entonces tenemos que reconocer que no somos seguidores de Cristo. No andamos detrás de Cristo. Ni siquiera vamos junto a Cristo. Los discípulos seguían a Jesús, dice la Biblia, ¿verdad? Los discípulos seguían a Jesús. Seguían a Jesús, y por eso esa imagen se nos quedó ahora hasta nosotros que somos seguidores de Cristo. Pero ya no somos seguidores de Cristo, sino ahora, escuche bien, hermanos, somos reproductores de Él. ¿Por qué? Porque yo no voy detrás de Cristo y yo no voy junto a Cristo. Cristo ahora no va detrás de mí ni va delante de mí. Cristo ahora me habita, va conmigo, va en mí. Y por eso soy un reproductor de Cristo. Nuestro discipulado entonces no es de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Un discipulado que es de afuera hacia adentro es religión. Un discipulado que es de adentro hacia afuera es relación con Cristo Jesús. No es esforzarme a ser como Jesús. Escucha, no se trata de hacer el esfuerzo para hacerme a Cristo. No se trata hoy de ser como Jesús. Alguna vez le dijo: usted, si tiene un hijo, no se conformaría con ver a alguien que se parece a su hijo y decir: este es como mi hijo. Usted no se conformaría con que ese muchacho, ese niño o esa niña fuera o se pareciera a su hijo. Usted desea al hijo, a su hijo. Pues de la misma manera Dios no se conforma con que nosotros nos parezcamos a Cristo. Él quiere y desea al hijo, a su hijo que ha puesto en nosotros. No es esforzarme a ser como Jesús, sino dejar que Él sea, viva y se manifieste a través de mí. Por eso mire que dice Juan: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y mire qué hermoso pasaje: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, se exprese, se evidencie, se dé a conocer, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando vuestra vida, ¿quién es nuestra vida? ¿Quién es nuestra vida? Cristo. Se manifieste y se exprese, seremos también glorificados con Él. Primera de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Por qué puedo andar como Él anduvo? Porque Él está en mí. Y finalmente, debo reconocer los recursos que Él usará para desarrollarme como un discípulo suyo. Ponga atención a esto y es el final. Grupo de alabanza que pasa.
Si voy a ser un discípulo de Cristo, tengo que reconocer, honrar los recursos que Él usará para desarrollarme como un discípulo suyo. ¿Cuáles son esos recursos? Ponga atención. Primero, la persona del Espíritu Santo. Segundo, su palabra. Y tercero, los ministerios asignados. Primero, el Espíritu Santo, porque la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo nos perfecciona. Es el primer y más grande y hermoso recurso que tenemos para ser discipulados y llegar a ser discípulos de Cristo, el Espíritu Santo. Luego tenemos otro recurso poderoso y glorioso y maravilloso, que es la palabra. Ahora escuche bien, por favor. Esta semana vi por el Facebook allá un programa que decía: la Biblia no es suficiente. Es peligroso decir eso si no lo explicamos, y por eso lo tengo que explicar. Porque la Biblia, que es la palabra de Dios, es absoluta y totalmente suficiente. Es suficiente para transformar, para renovar, para liberar, para cambiar, para llenar, para fortalecer. Suficiente. La palabra de Dios es suficiente para conocer a Dios. Pero ahora bien, escuche. Aunque es suficiente, solo puede ser efectiva en mi vida por el Espíritu Santo. Escuche. Por eso tenemos que aclarar las cosas. La Biblia es absolutamente suficiente para que yo conozca a Cristo y yo sea transformado. Pero no podrá hacerse efectivo en mí esa revelación, ese conocimiento y esa transformación si no es por medio del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es lo que me hace efectiva la suficiencia de la palabra de Dios. Sin el Espíritu Santo, la palabra, aunque es suficiente, no será efectiva mi vida para conocer a Cristo y para que esa palabra me transforme. ¿Me expliqué, hermanos? Por eso es que necesitamos al Espíritu Santo para que nos revele la palabra y haga efectiva la palabra en nuestra vida. Y finalmente necesitamos los ministerios, porque Efesios capítulo 4 versículo 11 dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, es decir, llevarlos, guiarlos a que den la medida, la estatura del varón perfecto, para que no sean llevados por todo viento de doctrina, sino que crezcan, que maduren y que lleguen a ser verdaderos discípulos. Y como dijimos que un discípulo es aquel que es instruido, enseñado, hasta llegar a igualar a su maestro. Se requieren de los ministerios. Ame usted los ministerios, reconozca los ministerios. Quiero que usted se ponga de pie en esta mañana. ¿Por qué no cantamos otra vez el canto nuevo? Quiero una visita. Aleluya. Qué lindo saber
que salvación es Cristo habitando en mí. Y que eso me dispone para ser un discípulo de Cristo. Recuerda cuán importante es para tu vida y para la obra mostrar fidelidad con tus ofrendas y diezmos. Si deseas hacer una donación, te proporcionamos los siguientes números de cuenta: